El futuro se escucha en txplus.com. Acompaña a nuestro rockstar Gabriel León a sumergirse en las conversaciones más profundas y reveladoras con los y las protagonistas detrás de los avances más emocionantes de la comunidad científica. Ya comienza Rockstars. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 30 de octubre de 2024, son las 12:06 y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y sí, me escucharon bien, 30 de octubre, ya se fue octubre, se nos viene un feriado, viene de luego noviembre que pasa súper rápido y diciembre, ¿para qué decir? Así que vayan apurándose con todos esos pendientes que tienen en esas listas inocentes que hicieron cuando empezó recién el año. Nosotros ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestra conversación de hoy. Y para eso ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestra invitada. Es la doctora Carolina Añasco, académica de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. La doctora Añasco es bioquímica e investigadora. Obtuvo su doctorado en Biología Celular y Molecular en la Universidad Austral de Chile. Posteriormente, desarrolló pasantías postdoctorales en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, en el CEX, y luego en el Vanderbilt University Medical Center en Estados Unidos, donde se enfocó en el estudio de proteínas de la matriz extracelular, particularmente el colágeno, y enzimas de entrecruzamiento que tienen que ver, por supuesto, con la estructura de la piel. Y de vuelta en Chile, ha seguido una carrera académica, inicialmente en la Universidad Católica del Maule, y actualmente en la sede de Valdivia de la Universidad San Sebastián, donde está estudiando distintos aspectos de la estructura de la piel y también de su reparación. Y de todo eso estaremos conversando hoy. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola, buenas tardes, Gabriel. Un gusto verte. Muy bien, por aquí estamos, por Valdivia, la ciudad más linda de Chile. Absolutamente de acuerdo con eso. Cada vez que lo dicen no puedo oponerme porque ciertamente la Perla del Sur es la ciudad más linda de Chile. Carolina, hoy tenemos una conversación que es muy entretenida, donde se mezclan varios aspectos que tienen que ver con la investigación fundamental, que es básica para poder desarrollar nuevas estrategias, tratamientos y tecnologías, y justamente ese puente que lentamente se va construyendo y que nos permite generar soluciones tecnológicas que están basadas en ciencia. Pero toda esta historia comienza en un lugar muy particular, que es la piel. Y de eso me gustaría que habláramos inicialmente, Carolina. La piel tiene una tremenda importancia, es el órgano más grande del cuerpo. Háblanos un poco acerca de la piel. Exacto, Gabriel, es el órgano más grande de nuestro organismo y, bueno, una de las funciones básicas es proteger, digamos, a todos los otros tejidos que tenemos en los otros sistemas. Esta piel, bueno, está constituida por 3 capas. La más conocida y la que es más externa es la epidermis. La capa que sigue más hacia el interior de la piel es la dermis y, bueno, está la hipodermis. Pero es en la dermis en donde se concentra la molécula que yo estudio, donde se concentra el colágeno, ¿ya? Claro. De hecho, es ahí donde está esa molécula y por eso mi interés de estudiar esa parte del tejido de la piel, ¿ya? Que tiene que ver con, bueno, digamos, con el soporte. De hecho, en la dermis, al estar ahí, el colágeno le da soporte estructural a ese tejido y, bueno, en ciertas patologías, por ejemplo, como son las heridas que ocurren en la piel, bueno, ahí juega un rol importante esa parte del tejido y es por ello que está relacionado, digamos, al colágeno en sí, a esa molécula, ¿ya? De hecho, Carolina, el colágeno en particular, tengo la sensación que es uno de los componentes más conocidos de la piel, porque habitualmente se le menciona en suplementos dietéticos, en productos para la piel, en crema, en ungüento, en un montón de cosas. Y por lo tanto, lentamente, como que las personas entienden de que parece que con el paso del tiempo algo le pasa a nuestro colágeno. Como que o se destruye o no lo fabricamos. ¿Es efectivo? Cuéntanos un poco qué pasa con el colágeno y por qué esta idea de ir a buscarlo muchas veces en suplementos, en otros lugares, en la dieta,
cuando se supone que nosotros fabricamos también ese colágeno. Cuéntanos un poco qué pasa ahí con el colágeno. Bueno, el colágeno es la proteína más importante y más abundante del organismo humano. Del 100% de proteínas que nosotros tenemos en los organismos animales, un 30% es colágeno. O sea, un 30% de esas proteínas es el colágeno. O sea, ya ahí estamos hablando de casi un tercio de las proteínas de nuestro organismo es colágeno, del conjunto de proteínas. Entonces, tú puedes encontrar colágeno en todos los tejidos prácticamente, no solo en la piel, o sea, es fundamental para los huesos, para las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los vasos sanguíneos, también vasos sanguíneos, por ejemplo, que se encuentran en el riñón, ahí hablamos ya de capilares, glomerulares, por ejemplo. Bueno, en la córnea también está presente en todo nuestro organismo, por eso es importante. Ahora, claro, nosotros en estos últimos años de investigación hemos estado enfocados en el colágeno que es el de la dermis. Ya ahí hay una gran abundancia de colágeno, principalmente de un tipo, porque eso es lo otro, aparte de ser una proteína muy importante, existen 28 colágenos, no es lo mismo hablar de colágenos en general. Claro. Y hablar de un colágeno, bueno, el más abundante siempre ha sido el colágeno 1, que lo vas a encontrar en piel, principalmente ahí en la dermis, ya en ese tejido de la dermis en la piel en ese caso. Pero, por ejemplo, si yo te hablo de cartílago, ahí vamos a encontrar el colágeno tipo 2. Entonces, no es lo mismo tomar un suplemento quizás de un tipo de colágeno que el otro tipo, porque, por ejemplo, en vasos sanguíneos necesitamos el colágeno 4. ¿Y en qué se basa eso? Bueno, se basa en que cada uno de esos 28 colágenos tiene una combinatoria que da a lugar la formación de una proteína que tiene la estructura final, la estructura tridimensional, que es la que encontramos en los tejidos, es diferente. Por ejemplo, necesitas una fibra para, digamos, tener huesos fuertes, articulaciones fuertes. En la dermis también necesitamos una fibra, ¿ya? Mientras que en vasos sanguíneos vamos a necesitar algo que no sea tan rígido. Y ahí, bueno, la estructura del colágeno ahí es una forma de red. O sea, todo este tipo de andamiajes de estos 28 colágenos son diferentes. Por lo tanto, ahí hay que ser cuidadoso también de qué colágeno tomamos. Ahora sí hay un consenso de que obviamente el colágeno 1 es el más abundante y está presente solo o en combinación con otros subtipos de colágeno, eso sí. Está claro, Carolina, que el mundo del colágeno es tremendamente complejo, que hay diferencias estructurales que le otorgan a distintos colágenos también propiedades mecánicas que son distintas y que tienen que ver con los tejidos en donde se encuentran, porque una propiedad mecánica en particular, en un tejido en particular que está sometido a estrés, por ejemplo, que tiene que tener cierta resistencia, evidente va a cambiar en un órgano que debe tener otro tipo de característica y por lo tanto el colágeno es diferente. Ahora, nosotros habitualmente fabricamos las proteínas que necesitamos, incluyendo al colágeno. ¿Qué pasa con el colágeno a medida que envejecemos? ¿Se va perdiendo? ¿Perdemos la capacidad de sintetizarlo? ¿Se pone más malo? ¿Por qué aparentemente tenemos esta necesidad de ir a buscar colágeno externo? Mira, la proteína en sí es una proteína que bueno, protege a las células, ¿ya? De hecho, la unidad básica fundamental de un tejido es la célula más la matriz extracelular en donde está esta proteína. Eso es lo básico. O sea, estudiar la célula solitaria, digamos que es un primer paso. Ahí tú estudias la síntesis, ahí tú produces esta proteína en la célula, pero esta proteína tiene que secretarse. Y una vez secretada, tiene que formar la estructura tridimensional, tiene que formar la fibra o una red, pero eso es fuera de la célula, en el medio extracelular, como le decimos nosotros. Y es ahí donde tú tienes un colágeno funcional, ¿ok? La mayoría de los estudios siempre relacionan, digamos, el tener colágeno con el evento de sintetizarlo, ¿ya? O el evento de secretarlo.
pero hay muy pocos estudios que han estudiado el evento de en realidad ensamblarlo, porque ese es el colágeno funcional. Si tú llegas a obtener una fibra correcta después de esos dos procesos, donde tú creas el colágeno y después lo expulsas, porque tiene que estar afuera, cumpliendo esa función estructural y ayudando, bueno, a los tejidos. De hecho, hay muchos estudios en ese sentido. Y en ese sentido, ya, ok, esta proteína tú la puedes sintetizar. Los colágenos se llaman colágeno porque tienen una estructura particular y que tú no lo encuentras en otras proteínas. Es un triplete, son 3 aminoácidos que son glicina, prolina e hidroxiprolina, ¿ya? Y esa es una secuencia de 3 aminoácidos que solo se encuentra en proteínas de esta familia. Entonces tú cada tres, la posición número 3, tú siempre vas a tener una glicina. Y eso le permite formar esta estructura, primero una especie de hélice, claro, que son 3 subunidades que se ensamblan y de ahí esas se van ensamblando a fibrilla, en el caso del colágeno 1, y después a fibra, ¿ya? Ese aminoácido que yo te nombré, que es la hidroxiprolina, ¿ya? Porque también el colágeno tiene otro aminoácido que se llama hidroxilicina, son únicos del colágeno, tú no lo encuentras en otra familia de proteínas. Y por eso el colágeno y la familia de colágeno son, digamos, agrupados en la superfamilia de colágeno, ¿ya? Como te digo, esos aminoácidos son únicos, ¿ok? Hidroxilicina e hidroxiprolina, ¿ya? Esa modificación, ese aminoácido tan raro se forma durante la síntesis y ahí requieres vitamina C. Por eso es tan importante la vitamina C, porque si no, tú no vas a generar esos aminoácidos especiales, hidroxilicina, hidroxiprolina, que vienen de la lisina y de la prolina. Entonces ahí hay un link entre el colágeno y la vitamina C, que también se escucha mucho, ¿ya? Si tú tienes que consumir ciertas dosis de vitamina C para obtener un colágeno, pero en la síntesis, ¿ya? Una vez hecho eso, después se secreta y existe el otro control de calidad fuera de la célula también, que es esta especie de formar estas fibras y estos andamiajes correctamente. Una cosa que quiero aclarar en este contexto es que gracias a que nosotros, los animales, incluidos nosotros, los seres humanos, producimos ese tipo de aminoácidos especiales, hidroxilicina, hidroxiprolina, los producimos gracias a otras proteínas, unas enzimas, que son la lisil-hidroxilasa y la prolil-hidroxilasa, que no están en células vegetales. Por lo tanto, no existe el colágeno vegano después de esa explicación, porque al carecer de esas enzimas que hacen esa transformación de esos aminoácidos, no va a existir un colágeno vegano, y es por eso que el colágeno siempre ha sido animal. Hasta que se descubra lo contrario, obviamente. Claro. Oye, esa es una acotación. Sí, pero es tremendamente interesante como entender un poco la vida profunda de esta molécula, que es extremadamente compleja. Tú mencionaste varios aspectos que son súper interesantes. Uno, la presencia de estos aminoácidos muy curiosos, que son aminoácidos modificados con un grupo hidroxilo, que no se encuentra en ninguna otra familia de proteínas, con una participación fundamental de la vitamina C en su síntesis. Y eso explica la existencia de enfermedades como el escorbuto. La ausencia de vitamina C en la dieta, una vitamina que tampoco podemos sintetizar, genera, entre otras cosas, la imposibilidad de sintetizar estos aminoácidos fundamentales para el colágeno. Y por eso uno escucha historias de marinos que les sangraban las encías, que tenían problemas en la piel y un montón de problemas, porque la dieta en alta mar carecía de fruta fresca, que es una de las fuentes más importantes de vitamina C. Hay un vínculo súper importante, entonces, entre la dieta, la síntesis de vitamina C y el colágeno, la presencia de vitamina C, y el colágeno. Y lo otro tiene que ver con este proceso de síntesis de aminoácidos, secreción y ensamblaje de fibras súper complejas fuera de la célula. Y además con un colágeno que tiene ciertas propiedades mecánicas que son particulares. Hablemos un poco de aquello, Carolina, de la relación que existe entre la estructura del colágeno, de los colágenos, y sus propiedades mecánicas.
Sí, bueno, tú mencionabas muy bien respecto, bueno, a que la carencia de vitamina C origina una enfermedad medieval, esta Sí. enfermedad medieval que es el escorbuto, era una enfermedad que la sufrían mucho los marineros que Sí. andaban en los barcos, ¿cierto? De hecho, ahí un médico naval fue el que Sí. descubrió que el déficit de vitamina C el déficit, digamos, bueno, ciertos síntomas en realidad Ujú. relacionados al escorbuto tenía que ver con el déficit de vitamina C en la tripulación, en los marineros, digamos, que tenían síntomas de sangrado de encía, dolores de articulaciones, tenían retraso, por ejemplo, para la curación de heridas. Ese médico es un médico famoso que se llama James Lind y se dice que fue el primer médico que hizo un estudio clínico, de hecho, con pacientes. Históricamente es muy importante. Y bueno, ahí fue donde lo relacionó a esta enfermedad que es escorbuto, que es la falta de vitamina C, básicamente es la que está implicada en las personas que desarrollan esta enfermedad. Interesantemente, hace pocas semanas, sabes que salió un estudio de caso en donde en Australia se vio que un paciente de mediana edad tenía Mira, escorbuto, hace poco lo leí. Entonces, esta mira, enfermedad medieval puede ser que esté volviendo, ojo, y por falta de vitamina C. Es un caso en Australia y también hay otro caso en Canadá. Hace muy poco se está hablando respecto a que esta enfermedad medieval está regresando, porque se están viendo casos aislados en wow. países desarrollados. Sí, Y qué bueno, tremendo. ahí tenemos una relación, digamos, con lo que está ocurriendo en esta vida moderna. O sea, tenemos falta de ciertos nutrientes, en este caso micronutrientes de colágeno, podríamos decir, como es la vitamina C. Y bueno, los aminoácidos de colágeno no todos son esenciales, pero hay uno que sí es esencial, que es la lisina, ¿ya? Mm. Y la lisina es súper importante para formar la fibra en el exterior de la célula. De hecho, la lisina, cuando sufre esta modificación a hidroxilisina, es fundamental para poder formar este tipo de andamiaje de forma ordenada. La glicina y Mm. la prolina, porque esos son los tres aminoácidos de colágeno más importantes, ¿ya? La glicina y la prolina uno la puede consumir de la dieta bien y sintetizarla incluso desde Claro. otras fuentes, por eso es no esencial. Pero yo creo que el consumo de lisina lisina en el Mm. caso del colágeno debería ser importante en edades tempranas, porque en Mira, edades tempranas, antes de los 20 años, es donde nosotros formamos todas estas matrices extracelulares llenas de colágeno que van a ser parte importante de los tejidos. claro. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención son las dietas veganas, porque la dieta vegetariana tú puedes consumir huevo, por ejemplo, derivados de leche, en donde vas a tener, por ejemplo, el consumo de este aminoácido Mm. lisina. Pero ¿qué pasa con las dietas? Y puedes tener incluso ahí consumo también de estos aminoácidos, Claro. hidroxilisina, hidroxiprolina, pero ¿qué pasa con las dietas veganas? En las dietas veganas yo creo que ahí tiene que haber un aporte externo de suplementos altos en esos aminoácidos y de vitamina C, porque sí, se puede formar, pero obviamente si tú consumes aminoácidos desde una dieta animal, desde carne, por ejemplo, ahí es donde desde la caldos de hueso, desde las patitas de pollo, por ejemplo, ahí es Perfecto. donde tú obtienes una gran cantidad, pero es animal. ¿Qué pasa con las dietas veganas? Lo vamos a ver no sé, quizás en 20 años más, pero es probable que tengamos problemas, no sé, de curación de heridas en esos pacientes o quizás también problemas osteoarticulares, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un futuro, porque ahora es Claro. donde, digamos, una gran cantidad de la población está adquiriendo ese tipo de dietas. Ahora, eso sí, obviamente tú puedes suplementarlo, como te Claro. digo, para lograr, pero tienen que ser dosis altas, ¿ya? Porque uno termina de formar todo su colágeno en todas las matrices extracelulares de todos los tejidos alrededor de los 20 años. De ahí, y ahí hay un recambio y una síntesis. En eso se basa, digamos, el tener más o menos colágeno. En que en ese recambio y esa síntesis estén en equilibrio. Eso empieza a disminuir a partir de los 20, 25 años más o menos,
pero tratar de mantener eso lo más posible en la edad, ese equilibrio, es lo que deberíamos poder manipular a través de la dieta, ¿ya? Claro. Y bueno, otros factores, porque el colágeno también, por ejemplo, es dañado por la glucosa. Imagínate, o sea, hay hartas cosas que conversar ahí respecto a generación de enfermedades crónicas, por ejemplo, lo que está relacionado a diabetes. Exactamente. Que es un problema hoy día de salud crónica a nivel global, la diabetes de tipo 2, los problemas para controlar los niveles de azúcar en la sangre, el daño que eso puede producir en los tejidos a través de su interacción con fibras como el colágeno, la importancia de la dieta. Yo creo que es súper interesante acá cómo empiezan lentamente a aparecer conexiones entre el estado de salud de la piel, pero también de los huesos, las articulaciones y el consumo de una dieta que es compatible con la mantención de tejidos que tienen roles súper importantes en el sostén y la estructura de, digámoslo, partes del cuerpo que con el paso del tiempo comienzan lentamente a presentar problemas y a partir de los 40 años más o menos, el dolor articular, el dolor de rodillas, el crujir de las rodillas, la dificultad para subir escaleras, no voy a seguir describiendo mi vida, produce serios problemas, ¿cierto?, en las personas y eso en parte también puede tener que ver con cómo nos estamos alimentando y como decía nuestra invitada, la doctora Carolina Añasco, en el futuro a partir del aumento en la prevalencia de este tipo de dietas, ojo que no tienen nada de malo, pero deben ser suplementadas. El caso de la vitamina B12 probablemente es el más conocido, pero tengo la sensación de que se habla poco de otros aminoácidos que no están representados en las dietas vegetales y que también deberían ser parte de los suplementos que una persona que decide por cualquier razón seguir una dieta vegana debería incorporar para garantizar que su salud en el futuro no va a pagar las consecuencias de no haber tenido la provisión adecuada de ciertos aminoácidos que son fundamentales para la estructura y salud de distintas partes del cuerpo. Son las 12:28, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, pero a la vuelta volvemos con nuestra invitada, la doctora Carolina Añasco, para seguir conversando sobre algunos de los elementos que hemos tocado en esta conversación, principalmente piel, colágeno y algo que se mencionó también, las heridas. Aquí hay algo súper interesante que tiene que ver con distintos tipos de heridas y cómo eventualmente podemos ayudar a acelerar la curación de una estructura que es muy importante como la piel, una barrera que nos protege de distintos estrés ambientales. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música y como siempre con una efeméride, porque un día, no es efeméride, la efeméride cerramos. Vamos a ir a escuchar primero una canción del señor Michael Andrew McKagan, que probablemente nadie lo conoce con ese nombre, todos lo conocen como Duff. Duff McKagan, que nació en Seattle, Washington. Le pusieron Duff porque en el edificio donde él vivía estaba lleno de Michaels y para poder distinguirlo le pusieron Duff. Y él se convirtió con el paso del tiempo en el bajista y también vocalista de la banda Guns N' Roses, del cual fue bajista durante mucho tiempo, el clásico. Se fue de la banda y volvió ahora hace poco para la gira y se quedó ahí. Así que del gran Duff McKagan vamos a escuchar de su etapa como solista I Just Don't Know. Vamos y volvemos. I was the last born of a long line, a time for change and reckoning. Didn't talk much, but my eyes were wide, just too young to take it in. I heard the yelling from the living room, hidden secrets hard to keep. I think I held my breath from the age of 2, held by my sister till I sleep. Easy come and not so easy when it goes. How long do we have? I wanna know. Like a stream, you watch it flow to the river as it grows, to the ocean's undertow, to the ether's everglow. I don't know.
Didn't finish school, I guess I got a clue. Tried to break me down, bust me in two. Not too blind to see what's right in front of me. Too busy chasing down a destiny. Easy come and not so easy when it goes. How long do we have? I wanna know. Like a stream, yeah, you watch it come and go. To the river as it grows. Easy come and not so easy when it goes. How long do we have? I gotta know. Like a dream, yeah, you watch it go. To the river as it grows. To the ocean's undertow. To the ether's everglow. I just don't know where the time and heartaches go, and I don't know, but the road is long and the seeds of life are sown. So I'm the last one of the family, still wide-eyed and wondering. They say it's easy come, but not so easy when it goes. How long do we have? I wanna know. Like a stream, yeah, you watch it flow. To the river as it grows. Easy come, not so easy when it goes. How long do we have? I gotta know. Life's a dream now, you see it come and go. To the river as it grows. To the ocean's undertow. To the ether's everglow. To the river as it grows. To the ocean's undertow. To the ether's everglow. I don't know. I just don't know. I don't know. 12:35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día miércoles 30 de octubre de 2024. Yo les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy estamos conversando con la doctora Carolina Añasco, académica de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. La doctora Añasco es bioquímica, doctora en biología celular y molecular. Realizó pasantías postdoctorales en el CEX, en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia en Chile, y en la Vanderbilt University Medical Center en Estados Unidos, actualmente estudiando varios aspectos que están vinculados con la salud de la piel, su estructura y reparación. Y una de las cosas interesantes que estábamos conversando antes de la pausa, Carolina, justamente tenía que ver con lo que ocurre con la piel cuando se daña, cuando hay alguna herida o una quemadura, una herida abrasiva o un corte. ¿Cómo funcionan ahí los mecanismos de reparación y cuál es el rol que tiene el colágeno y otras proteínas relevantes de la matriz extracelular en ese proceso? Bueno, sí,
La piel, bueno, cuando es dañada, ¿cierto? Ocurre un daño que puede ser superficial a nivel de la epidermis o a nivel de la dermis, ¿ya? Voy a dar dos ejemplos. A ver, en las quemaduras es probable que uno tenga un daño en la dermis, entonces ahí hay un daño importante, digamos, de colágeno, porque el colágeno, como bien dije, se encuentra ahí mayoritariamente. Entonces, en ese caso, bueno, ¿cómo recurrimos a este proceso de reparación de heridas que tiene, bueno, son varios procesos, son alrededor de 4 ya? Entonces, generalmente ahí, bueno, uno cuando son heridas como quemaduras profundas, ahí es donde se necesita suplementar, digamos, de alguna manera con una matriz extracelular de colágeno o también con algunos compuestos que estimulan de nuevo, digamos, la secreción bueno, la creación de nuevas fibras de colágeno en esa zona. Entonces, es ahí donde existen una serie de biomateriales, digamos, que se han creado en los últimos tiempos a partir de biopolímeros, por ejemplo, combinados con otros tipos de moléculas para tratar ese tipo de eventos patológicos. Ahora bien, las quemaduras en sí, hay un estudio y hay, digamos, una manera de curarlas de manera natural y de forma rápida a través del uso de piel de tilapia, ¿ya? Que es un pez. Sí. No sé si has escuchado respecto a eso, pero en Brasil las quemaduras que son digamos, de alto grado son tratadas con parches que derivan de la piel de la tilapia, ¿ya? Y ha tenido, digamos, buen efecto, ha sido probado, digamos, a nivel preclínico, tanto como clínico, pero esa es la piel de la tilapia, ¿ya? ¿Por qué la piel de la tilapia sirve en ese caso para tratar heridas como quemaduras profundas? Porque, bueno, el colágeno es una proteína que su estructura en esta forma como de fibra que te digo de triple hélice la mantiene a 37 grados, ¿ya? Que es la temperatura de la piel. Resulta que la tilapia crece en un ambiente que es cálido, por lo tanto la temperatura de naturación, que tiene que ver con las propiedades mecánicas de ese tejido, es elevada, es alrededor de 34 grados, por lo tanto la piel de tilapia sí se puede usar para tratar una herida porque no se va a degradar, porque un colágeno que tenga menos temperatura de naturación en contacto con la piel se degrada, y eso es lo que ocurre con la piel de salmón. ¿Por qué crees que la piel de salmón hasta el día de hoy no se usa como matriz extracelular completa para tratar quemaduras? Porque, bueno, en Chile el salmón crece a 19 grados, por lo tanto ese colágeno cuando llega a la piel se va a degradar, no sirve. En cambio el de la tilapia sí, y es ahí donde nosotros estamos trabajando como laboratorio, tratando de mejorar ese colágeno que viene de la piel de salmón para usarlo como un parche completo, no como péptidos de colágeno ni nada de eso, sino aprovechar todo el residuo, pero para eso tenemos que elevar la temperatura de naturación de ese colágeno en salmón. Y bueno, eso se hace aumentando los enlaces covalentes de la fibra. Y ahí es donde nacen los entrecruzantes que van a formar esos enlaces covalentes naturalmente, que fisiológicamente se forman cuando se secreta, se forma esta fibra y se forman enzimáticamente por la enzima que es mi preferida, que es la que yo estudio, que es la gliciloxidasa. Entonces ahí está la conexión con la ciencia que yo hago y la experiencia que tengo en ese ámbito. Es fantástico porque estamos hablando de un proceso en el que de manera bioquímica se pueden mejorar las propiedades mecánicas de esta fibra, aumentando el entrecruzamiento entre fibras para evitar, ¿cierto?, que se separen, que se vayan, y se generan enlaces covalentes entre las fibras. Imagino que ese proceso es súper relevante porque entre más entrecruzamiento, más resistente es la fibra, pero también podrían cambiar sus propiedades mecánicas
y eventualmente podría ser que no fuera tan eficiente ayudando a reparar la piel. Cuéntanos un poco ahí, Carolina, cómo se va regulando este proceso de entrecruzamiento hasta llegar a una fibra que sea óptima, que resista la temperatura de la piel humana, pero que al mismo tiempo mantenga las propiedades mecánicas que ayudan a que se reparen las heridas. Mira, desde el punto de vista fisiológico, tiene que haber un equilibrio en la formación de esos enlaces. Si tú tienes menos de esos enlaces, vas a tener una fibra que es mucho más débil. Si tú tienes mayor formación de esos enlaces, vas a tener una fibra que es mucho más rígida y es probable que te lleve a fibrosis, ¿ya? Entonces, tienes que tener un equilibrio en la formación de esos enlaces covalentes para que haya un equilibrio para formar una fibra correcta, ¿ya? Porque si tú te pasas un poquito, generas patología. Si tú no lo haces al nivel adecuado, generas debilidad en el tejido conectivo, ¿ya? Y si no, te vas a fibrosis. Ese proceso en el organismo humano lo realiza una enzima que se llama lisilo-oxidasa, por eso yo te comentaba que la lisina es muy importante. Sí. Porque la lisil va a ser la que va a usar la lisina y va a hacer una pequeña modificación que es fundamental fisiológicamente. Si esa es como un inicio de los enlaces covalentes, como el principio de la formación de los enlaces covalentes fisiológicos del colágeno, si esa reacción enzimática que hace esta enzima no es hecha de buena manera, van a quedar los grupos funcionales, que bueno, son grupos, son carbonos carbonilos, los que quedan así como diciendo, hola, estoy aquí, no hay enzima, no hace el enlace, viene la glucosa, hace cualquier enlace, o vienen los rayos UV. Por eso es que los rayos UV generan, por ejemplo, arrugas en la dermis, pero eso es porque hay mal entrecruzamiento de la fibra. O sea, tú en vez de obtener una fibra normal fisiológica, con esta enzima que es una estructura súper organizada, viene el rayo UV o viene la glucosa, hace reacción con esos enlaces que deberían haber sido ocupados por la enzima fisiológica y hace cualquier cosa. Entonces tú al final obtienes una fibra toda desorganizada, claro. Y ahí perdemos estabilidad mecánica y ahí se origina como esa invaginación cuando no hay colágeno, eso es en arruga. Sí. Y bueno, el UV también, pues el UV también crosslinkea, entonces exceso de UV también. Y entonces, para cerrar con el tema de esta piel de salmón donde sí. Está el colágeno, que queremos aprovecharla y queremos aumentar sus propiedades mecánicas a través del aumento de las propiedades de naturación, nosotros tenemos crosslinkeadores naturales, entrecruzantes naturales que emulan la reacción fisiológica que hace la enzima, pero es un mecanismo no enzimático, es un mecanismo alternativo. Nosotros lo tenemos y esas moléculas lo hacen los flavonoides. Los flavonoides emulan esa reacción de la lisilo-oxidasa, no a través de un mecanismo enzimático, es independiente, sí. Pero llegan a lo mismo, forman el mismo tipo de enlace que es el inicial para formar la fibra correcta. Los flavonoides están presentes, bueno, en un gran grupo de vegetales, ¿cierto? Y frutas. En nuestro caso los estamos extrayendo desde el ollejo de la uva. Entonces tenemos entrecruzantes naturales, por un lado, desde esta basura, ¿no es cierto?, que se considera este ollejo, que ya hemos probado que tiene actividad lisilo-oxidasa, hemos hecho estudios también de la formación de esta fibra y vemos que favorece, digamos, un crosslinking que sería el fisiológico, pero con un mecanismo natural y alternativo en una matriz extracelular que también es natural. Entonces aquí estamos enfocados en generar biomateriales, que hay muchos, pero los biomateriales sí. Que hay son todos, bueno, que el polímero, que un compuesto bioactivo, pero nosotros estamos enfocados a generar materiales naturales, biopolímeros naturales, pero que sean realmente de colágeno y que sean formados de manera fisiológica. Sí. Esa creo que es la diferencia. Es súper interesante porque además estamos hablando de dos materias primas que habitualmente son productos de desecho de dos industrias distintas, el orujo de la uva, producto de desecho de la industria vitivinícola, por cierto, muy rico en moléculas muy relevantes desde el punto de vista biológico, como los flavonoides y polifenoles, y también la piel del salmón, producto de desecho de la industria salmonera, que si logran realizarse algunas modificaciones químicas, podría ser un muy buen producto para acompañar la recuperación en el caso de las heridas, por ejemplo, derivadas de una quemadura.
Y el mecanismo podría comenzar entonces con estos productos que vienen del orujo loba. Es súper interesante poder tomar, ¿es cierto?, estos dos elementos, juntarlos con la ciencia que tiene que ver con la vida del colágeno y eventualmente pensar en un producto que está destinado para ayudar a personas que tienen quemaduras. ¿En qué etapa se encuentran en este desarrollo actualmente, Carolina? Mira, nosotros tenemos resultados preliminares ya. Bueno, tenemos los resultados preliminares respecto a la actividad que tendría este entrecruzante natural, y también hemos hecho unos experimentos preliminares, digamos, con la piel de salmón, y vemos que se forma, digamos, un biopolímero de manera muy preliminar. Yo creo que estamos a punto, digamos, necesitamos un par de años para tener un prototipo a nivel de laboratorio para seguir, digamos, escalando hacia estudios preclínicos de nivel animal y después el estudio clínico, pero estamos con el estudio preclínico en células, digamos. Eso ya creo que hasta ahí estamos, pero sí hemos avanzado en estas propiedades fisiológicas que tiene este extracto de la vendimia de uva. Sí. Que, como tú lo decías, es un camino bien largo este de poder movilizar la ciencia desde el laboratorio a la clínica, habitualmente más de una década, en algunos casos largamente más de una década, varias décadas incluso, poder moverlos. Pero es interesante porque, como les mencionaba antes, parte de productos de desecho enfocándose en un producto que eventualmente puede ser tremendamente útil en el caso de heridas que son súper complejas, como las heridas de quemadura. Las heridas de quemaduras habitualmente se infectan con una frecuencia enorme y tienen tiempos de recuperación que son larguísimos, y por lo tanto contar con un producto que eventualmente pueda ayudar a reparar la curación de manera más segura sería ciertamente muy bienvenido. Carolina, cuéntanos un poco qué otros aspectos de la vida del colágeno y tal vez qué otros productos que uno habitualmente piensa que son desechos podrían ser interesantes para ustedes desde el punto de vista de los biomateriales. Bueno, desde el punto de vista de los biomateriales también es interesante la membrana de la cáscara del huevo. Ahí, ahí tú tienes otro desecho diferente al de los residuos de uva país, diferente a los desechos de piel de salmón. Ahí tienes la membrana de la cáscara de huevo, tiene colágeno y tiene la enzima fisiológica. Entonces tú tienes los tres actores. Por un lado tienes un mecanismo alternativo de formación de estos enlaces en los residuos de la vendimia. Por otro lado tienes el sustrato al final, porque esta es una reacción enzimática. Sí. Al final tienes el sustrato, el target, que es el colágeno desde la piel de salmón, y por el otro lado podrías tener también desde la membrana una telita que queda al interior de la cáscara, que no es la cáscara en sí. Sí. Esa telita, bueno, tiene la enzima, ¿ya? Entonces nosotros estamos tratando de ver cómo podemos mezclar esos tres desechos que en dosis fisiológica, estudiarlo, digamos, de alguna manera a través de ensayos. Bueno, primero empezamos con las líneas celulares, ¿cierto? Y después depende de qué es lo que queremos crear, ¿ya? Si queremos crear biomaterial, bueno, ahí tenemos un tipo de estudio. Si queremos crear, por ejemplo, un caldo de desechos, ponte tú. Porque existe el caldo de hueso, ¿cierto? Y el caldo de hueso es animal. Imagínate un caldo de desecho, que tengas piel de salmón, que tengas la membrana de la cáscara de huevo y que tengas el ollejo. Eso, obviamente, uno tiene que hacer ahí estudios que tienes que unirte con nutricionistas, con médicos, con bioquímico, tienes que proteger, quizás es como un ingrediente funcional en ese caso, ¿ya? Y tienes que probar propiedades como biodisponibilidad, que realmente se absorba. O sea, son un montón de estudios antes de sacarlo al mercado, ¿ya? Porque es así como nosotros empezamos, desde la ciencia fundamental, desde la más básica hasta la puesta en el mercado con las propiedades validadas, que es al revés de lo que tú ves en el mercado, que es como ya un caldo de hueso, pero bueno, eso está probado científicamente, cuál es el estudio que lo avala. Entonces, en ese sentido nosotros estamos haciendo el camino que, bueno, para nosotros corresponde, en realidad, para no sé, siento que a veces la gente puede engañarse con este tipo de productos que salen sin
sin muchas validaciones, ¿ya? Absolutamente, de hecho es un punto súper relevante, y en Estados Unidos, por ejemplo, hace poco hubo una audiencia del Congreso donde se invitó a exponer a varios representantes de la industria de productos nutracéuticos para preguntarles por qué en productos que decían que tenían ginkgo biloba, lo único que había era cebolla, arroz y zanahoria, parecía un sofrito esta cosa. Claro. Porque efectivamente los controles de calidad bajan muchísimo cuando son productos de esta área. Sin embargo, como son productos para uso humano, deberían tener los mismos rigurosos controles de calidad que tiene cualquier producto de farmacéutico. El punto es que como no son un producto farmacéutico, muchas veces eso es usado como excusa para ofrecer productos que no cumplen con lo que dicen que son y que no aportan evidencia de lo que dicen que hacen. Otro aspecto interesante de toda esta conversación, Carolina, que tiene que ver con la salud de la piel, el sol, la estructura, las heridas, el paso del tiempo, tiene que ver con el hecho de que la población de todos los países, incluyendo el nuestro, está envejeciendo lentamente. La cantidad de personas que va a tener más de 70 años, los próximos 20 años, va a aumentar de manera exponencial. Y por lo tanto los problemas que están vinculados con esa etapa de la vida, que tienen que ver con la piel y las articulaciones, también van a aumentar. ¿Cómo visualizas tú desde las políticas públicas, por ejemplo, del cuidado de la piel, del desarrollo de soluciones innovadoras, en tu caso, siento, trabajando en el laboratorio, con esta problemática que tiene que ver con el envejecimiento de la población? Mira, yo creo que el envejecimiento es, bueno, obviamente es un conducto natural, ¿cierto? Ahora, el poder quedarse en una ventana de tiempo es lo importante, es como poder detener este recambio que existe, de alguna manera tratar de tenerlo activo mientras más envejecemos, ¿ya? Bueno, eso se combate con dietas saludables, o sea, nosotros el tiempo en que estamos viviendo estamos comiendo cualquier cosa, o sea, nos olvidamos de esas cazuelas antiguas, porque los antiguos no tomaban suplementos, ¿ya? Los antiguos, la gente que era, digamos, bueno, de nuestros ancestros, por decirlo de alguna manera, la comida era su alimento. Y bueno, ahí hay frases famosas también en ese sentido. Entonces ellos en una cazuela, por ejemplo, la cazuela de la patita de pollo, la cazuela del osobuco, tenían dosis de colágeno que siempre consumían. Ahora nosotros no consumimos ese tipo de cosas. O sea, el osobuco, ¿a quién le gusta el osobuco ahora? Las patitas de pollo, no sé, creo que se exportan a Japón. Yo creo que por eso allá tienen la piel, bueno, aparte de la genética, son varios factores que influyen ahí, pero yo creo que los japoneses son personas que están recurriendo tanto a una dieta por vía oral y a también, digamos, cosméticos digamos que se colocan en la piel directamente. Yo creo que la piel, en el caso del tejido de la piel, tú tienes que combatir este avance del envejecimiento por las dos vías, tanto nutricionalmente como directamente, digamos, con una crema, con unos cosméticos, porque, a ver, las cremas no son suficientes por sí solas. Recordemos que tienes que entrar a la dermis, ¿ya? A la dermis. Y la crema te va a durar solamente mientras esté ahí, pero si te lavas las manos o si te lavas la piel ya no va a actuar. Entonces tienes que atacarla por las dos vías de dieta o suplemento cosmético. En el caso de las enfermedades articulares, bueno, que son los que afectan más a las personas mayores, digamos, ahí hay que tener un consumo constante o de suplementos o tratar de consumir colágeno desde la dieta, porque sí, en ese caso hay estudios clínicos más rigurosos, digamos, que apoyan, digamos, el efecto de estos suplementos en articulaciones, a diferencia de la piel. La piel todavía no logro encontrar un estudio clínico, la verdad, que me diga, sabes que esto está funcionando. Pero sí hay productos, pero todavía creo que hay que hacer un mayor análisis ahí. Oye, es tremendamente interesante porque destaca nuevamente la importancia de la dieta, de volver a la comida tradicional, a la comida preparada en casa, volver a comer en nutrientes, ¿cierto? Y por cierto, cómo eso se vincula con la salud de la piel, las articulaciones y la vida íntima de esta proteína tan interesante que es el colágeno, y que hemos repasado en esta ocasión de la mano de nuestra invitada, la doctora Carolina Añasco, investigadora de la Universidad San Sebastián en su sede en Valdivia. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto haberte visto nuevamente. Y estamos Igual, pues, viéndonos. estamos en contacto. Gracias. Nos vamos Chao. nosotros, como siempre, con muy buena música y hoy con efeméride también, porque un 30 de octubre
Pero en 1995, qué lindos años aquellos, se publicó el single Wonderwall, una de las canciones más populares de la banda de rock inglesa Oasis, una canción que fue producida por Noel Gallagher y Owen Morris para el segundo álbum de estudio de la banda que se llamaba What's the Story Morning Glory. La canción se convirtió en un éxito a nivel global y sigue siendo una de las canciones más populares de Oasis. Así que nos vamos con esta que se llama Wonderwall. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody